1.486 funcionarios públicos usaron su licencia para salir de Chile y también para ir a casino. O sea, estas las tenían todas. Y por lo tanto, la totalidad de los funcionarios públicos que no habrían respetado el reposo por causa de licencia médica llega a estas alturas a 36.878. Cerca de 13.000 funcionarios presentaron 14.599 licencias en el periodo analizado. El 69% corresponde a FONASA y 31% ISAPRE. Hay casos de funcionarios públicos muy buenos para la ruleta, para los casinos. Se detectó que 19 enfermos, entre comillas, fueron 6 veces o más a casinos durante su licencia. 218 fueron entre 3 y 5 veces durante su licencia a los casinos. En el gobierno central hay 10.961 trabajadores que viajaron al extranjero con licencia. Duración de las licencias de los trabajadores del gobierno central, 18,3 en promedio, 18,3 días en promedio. Dinero que recibieron irregularmente, 12.438 millones de pesos en total. Recordemos que hay 2.982 funcionarios de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Gendarmería que salieron del país con licencia médica y la mayoría pertenece a Carabineros. Recordemos que 250 médicos asistieron a partos en clínicas privadas habiendo presentado licencia en hospitales públicos. Los antecedentes, todos estos antecedentes han sido enviados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Yo no sé si van a hacer algo, pese a que es su deber, pero las defensas corporativas son enormes. Hay un funcionario de la Biblioteca del Congreso al que lo pillaron viajando al extranjero. Nunca se dio a conocer su nombre, no sabemos la razón. Solo lo sancionaron con una baja en su sueldo porque tenía irreprochable conducta anterior, porque reconoció su error y devolvió la plata. O sea, lo que hizo se le califica como un error. La gente del Congreso para estos casos son como unos señoritos muy delicados. Usted comete un error. Esto despertó polémica y ha habido distintas versiones acerca de si ese desconocido, protegido por el anonimato, renunció o sigue ahí. Ha habido informaciones contradictorias. Pero ¿qué pasa con la gente en el sector privado que habiendo tenido licencia médica viajó al extranjero o hizo cualquier otra actividad? No pasa nada. Se debiera investigar por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pero no lo hace. La Contralora debiera exigir a esa gente para que haga el trabajo y se revise, igual que en el sector público. El economista David Bravo llamó a poner atención con esto, en las pensiones por invalidez. ¿Por qué? Porque podría presentarse un caso similar al de las licencias médicas. Pensiones por invalidez. Le doy algunos números. Entre 2009 y 2016 había un promedio de aproximadamente 1.300 solicitudes de invalidez mensuales. En 2018 creció un 18% y entre 2022 y 2025 aumentó en un 88%. Las cifras no cuadran. Aquí hay algo raro. ¿Alguien va a fiscalizar esto o tiene que una vez más llegar la Contraloría? En mayo de 2020, un narcotraficante contrató a un sicario y asesinó al padre de Valentina Correa, el ingeniero Alejandro Correa. ¿Por qué lo mandaron a matar? Lo mataron porque quería simplemente recuperar un terreno de su propiedad en Quilpué que ese narco que lo mandó a matar se había tomado para hacer sus negocios y tropelías. En estos momentos hay una orden de desalojo de quienes están ahí y además una orden de demolición de 45 viviendas. Esa orden es del Servicio de Vivienda y Urbanismo, del Servio, que depende del ministro Carlos Montes. La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó que el Servio cumpliera con la sentencia. Y el Servio, que depende, insisto, del ministro Montes, emitió una declaración absolutamente insólita. Dice, para justificar el no cumplimiento de una sentencia judicial, lo que constituye a mi juicio el delito de desacato,
que según el protocolo de derechos humanos de la Corte Suprema, para demoler esas 45 viviendas hay que primero desalojar, y que el desalojo no lo van a hacer ellos, que lo debe hacer la víctima, Valentina Correa. No solamente su terreno ahora le pertenece a ella, está tomado ilegalmente, no solamente le mataron el papá, sino que ahora le dicen que ella tiene que ir a desalojar a la gente por sí y ante sí, porque si no, no van a hacer nada. Carlos Montes, el ministro de Vivienda, sabe por qué se perdió la democracia en Chile. Cuando se viola el Estado de Derecho, en forma tan flagrante, las personas ya no creen en la democracia. En el otoño de la vida, recaer en lo mismo no es otra cosa que obtusa ideología. Contra toda justicia, obviamente. Y ahí está, una situación totalmente contraria a derecho y nadie hace nada. Ahora, no hay que buscar mucho. El Ministerio de la Vivienda, dirigido por el mismo ministro Montes, ha reconstruido solo el 7% de las viviendas destruidas en los incendios de Quilpué y Villa Alemana. Muchas veces cuando Montes era diputado se escuchaba una especie de suspiros diciendo si Montes fuera ministro de Vivienda todo esto cambiaría porque es el que más sabe en Chile de todas estas cosas. Bueno, bajo él ocurrió el caso Fundaciones y bajo su administración no se reconstruye, solo el 7% de la vivienda reconstruida. Quiero recordar que Montes además fue un crítico de la reconstrucción que hizo Sebastián Piñera después del terremoto de 2010. Todos sabemos que los políticos se reparten el Estado. No dejan nada sin usarlo. O sea, en todo lugar, el portero, el secretario, todos quieren ser nombrados por ellos y colocar a uno de sus propios. Bueno, el ministro de Justicia es Jaime Gajardo. Jaime Gajardo es militante del Partido Comunista. Depende del ministro de Justicia Gajardo el Servicio Médico Legal, cuya directora es Marisol Prado, también del Partido Comunista. Y acaban de elegir al subdirector. La lista de postulantes la eligió la directora, Marisol Prado. Y como es obvio, la militante comunista eligió a otro comunista, uno que ha tenido un montón de funciones públicas, que ha sido pareja de Camila Vallejo y que tiene un hijo con ella. Sueldo ganar 6.217.000 pesos.